Bendiga. Yo también creí que no iba a llegar. Salimos de casa como a las 8:30 de la mañana, llegamos aquí a las 10. Pero yo creí que iba a ser el único que venía, pero no. El Señor abrió camino para todos ustedes. Y ojalá los que vienen en camino también puedan llegar a tiempo. Hoy es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande traer el mensaje. Nuestro pastor tiene muchas cosas pendientes y esta semana se cruzaron todas. Entonces hoy voy de ayudante. Hoy traigo una reflexión, un mensaje. Espero, mis hermanos, hacerme entender. Espero que Dios use mi corazón, mi mente y mis palabras para que lleguen a sus corazones. Permítanme primeramente orar. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Causa un poco de zozobra, un poco de miedo, ¿por qué no decirlo así? Es la responsabilidad de tu iglesia, es la responsabilidad de tus hijos, es la responsabilidad de tu palabra. Señor, te pido de manera humilde que tú me acompañes, que tú hables por mí, que sea tu palabra, Señor, la que hoy se expone. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos que me escuchan. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, porque tú abriste caminos para que todos pudiéramos llegar. Señor, los que vienen en camino, Señor, apronta el paso. Abre, Señor, allana ese camino para que podamos verles y juntos celebrar nuestro día de reposo, tu día de reposo, tu palabra, tu amor, tu bendición, tu bondad. En tu nombre, Señor Jesús, hoy oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo traigo una reflexión. Me gustaría primero un poquito de historia, un poquito de contexto. Hoy vamos a hablar del profeta Jeremías, muy específico. Antes de Jeremías, en la Biblia está el profeta Isaías. Y cuando el profeta Isaías habla como profeta de Dios, empieza a decirle al pueblo: arrepiéntanse, dejen la desobediencia, dejen la idolatría, sean obedientes a Dios. Pero saben, la gente no escuchó. Isaías pertenece más o menos como a ese tiempo de 740 años antes del nacimiento de Jesucristo, de nuestro Salvador. Pero la gente no escuchó. Y Dios le decía a Isaías: dígale a mi pueblo que van a tener castigo. Viene castigo. Y el profeta Isaías profetizaba: viene castigo. Pero nadie entendió, nadie escuchó, nadie obedeció. Y después de Isaías viene Jeremías, año 526, entre 520, por ahí, 520, 480, antes de Cristo. Y él también dijo lo mismo, solo que a Jeremías le tocó el castigo. Ahí ya veíamos la desolación, la tristeza, porque ya había llegado el castigo. Aún así, el Señor le dice a Jeremías: dígale a mi pueblo que se arrepientan, dígale a mi pueblo que dejen de hacer lo malo. Pero las cosas seguían así, muy mal. ¿Y saben qué libro sigue después de Isaías, Jeremías? ¿Saben qué libro sigue? Lamentaciones. ¿Van comprendiendo cómo van las cosas?
Tiene sentido, cada cosa en la palabra de Dios tiene sentido, y esas lamentaciones son peor. Pero en Isaías, en Jeremías y en Lamentaciones hay dos opciones: o vives el castigo o tomas la decisión de obedecer, de apartarte. Hay esperanza en cada uno de ellos. Y hoy vamos a hablar de Jeremías. Vamos al capítulo 33. Ahí hay un versículo lindo, bello, todos nos lo sabemos. ¿Cuál será? El versículo 3. Todos lo tenemos ahí, lo recordamos, nos parece lindo, bello, hermoso. Algunos dicen, este es mi rema. Yo todavía no entiendo qué es eso, pero se los valgo. Es lindo, pero cuidado, hay un contexto ahí que no es tan lindo, que no es tan hermoso, y a ese me voy a referir hoy. Este tiempo que vamos a tener en esta reflexión, voy a hablar de la soberanía de Dios, de la oración ferviente, del estudio de la palabra. Si lo quisiera decir de otra manera, también podría decir de la invitación, de la promesa, del propósito de Dios. Hoy hablaremos de Jeremías 33:3. Permítanme, leo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya nos ubicamos en la historia. Ahora veamos ese contexto. ¿Saben dónde estaba el profeta Jeremías cuando Dios le habló y le dijo, dile a mi pueblo? Estaba encarcelado. Pero no era que Jeremías fuera malo, no. Jeremías era un hombre de Dios, era un profeta. ¿Saben por qué estaba encarcelado? Por decir lo que Dios dijo que hiciera y que dijera. Por eso estaba encarcelado. Y aún allá encarcelado fue cuando Dios le habló a Jeremías y le dijo, clama a mí. Miren que las circunstancias son muy difíciles. Un profeta encarcelado, en donde no puede hacer nada, solamente ¿qué? Clamar. Fuera de esa cárcel, un pueblo en ruinas, todo el mundo en la desesperación, hasta el rey de ese momento, Sedequías, todos desesperados. El ejército babilónico estaba sitiando Jerusalén, ya les respiraban ahí en la espalda. Pero el profeta Jeremías está obedeciendo y está diciendo, viene juicio y esta ciudad va a caer. Y eso fueron palabras fuertes para ese rey, y lo mandó a encarcelar. Entonces miren el contexto que está sucediendo. Un profeta encarcelado y un clama a mí. Eso no se parece a lo que sucede cuando nosotros decimos, ay, este es mi versículo preferido, clama a mí y Él me va a responder. No, eso tiene más contexto, eso tiene más profundidad, tiene que ser un poco más serio, ¿verdad? Pero también en el versículo 2, ahí mismo en el 33, tenemos un recordatorio. No es que Dios no sepa lo que está sucediendo, es un castigo de Dios lo que está sucediendo, pero también nos recuerda la soberanía de Dios. Miren, Él es Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Eso está escrito en el 2. Bien pueda, síganme ahí en la Biblia. Antes de darnos estas promesas de las que vamos a hablar, Dios nos recuerda quién es Él. Dios es el creador, es el sustentador. Él también nos dice, y nosotros yo sé que tenemos la certeza de que para Él no hay nada imposible. Pero también encontramos en ese contexto una invitación divina,
clama a mí. ¿Pero qué es clamar? ¿Cómo es clamar? Sabemos orar, pero clamar. A ver si nos acercamos a clamar. No es una oración casual, no, es un grito de auxilio, es una descarga de la carga que llevamos, es una demanda urgente de ayuda, es nuestra confesión de que somos incapaces. Así es clamar, pero también es el reconocimiento, es la fe de que Dios lo puede hacer. Es la capacidad divina. También cuando estoy clamando, estoy reconociendo que Él sí lo puede hacer. Tenemos ese contexto, pero entremos al versículo. Y cuando viene el clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es Dios haciendo 3 compromisos contigo y conmigo. 3 compromisos grandes. Mira, el compromiso de la recepción. Yo no sé si ustedes alguna vez han pedido cita para ir a hablar con un personaje público, un alcalde, un gobernador, un ministro. ¿Saben cuántos filtros hay que pasar? ¿Sabe a cuántas personas hay que contarle la misma historia para que nos dejen llegar a donde está el personaje importante? Pero aquí no sucede eso. El que nos recordó en el versículo 2, ¿quién es? También está diciendo, clama a mí. Es una invitación personal. Me está diciendo a mí. Te está diciendo a ti, clama a mí. Es una manera de venir a Dios. Nosotros tenemos una relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿verdad? Pero a ellos no le clamamos. A ellos los consideramos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros parientes. Los amamos, pero no clamamos. Y cuando Dios dice, clama a mí, está hablando de cómo me debo portar. Me está hablando de la actitud que yo debo tener cuando voy delante de Dios. ¿Es una invitación divina? Sí, debería de ser con autoridad, como las cosas de Dios. Todo lo que Él dijo es una ley, es una autoridad, porque Él es el dueño, porque Él es Dios, porque así como Él dice, así se hace. Pero no, estamos viendo una invitación muy especial. Ese clama a mí es, preséntate aquí. Otro compromiso que hace Dios con nosotros es el ¿qué va a hacer después de que yo me presente delante de Él? El compromiso de la respuesta de Él. Yo te responderé. Está hablando Dios. Cuando yo digo clama a mí, también estoy sobre un privilegio grande, que es la oración, que es presentarme delante de Dios. Lógicamente que solo es por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo que nos hizo hijos y nos permitió. Tenemos ese privilegio de entrar y hablar con el Padre. Y cuando Él dice, clama a mí, es como, sí Señor, así es. Usted tiene permiso y viene, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que hablar con nadie. Clama a mí y yo te responderé. Eso está diciendo por gracia, por misericordia. Directamente vamos a su presencia. Está diciendo Dios, quiero verte, quiero escucharte,
quiero sentirte cerca, clama a mí, no te quedes en la puerta. Y muchas veces nos quedamos por fuera, muchas veces escuchamos otras voces, muchas veces escuchamos personas que han estudiado teología y han hecho estudios aquí, allí y allá, pero nunca se ponen de acuerdo. Unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no, otros dicen que el diezmo está abolido, otros dicen que no. Y si son teólogos, si son estudiosos, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Cuando Dios dice, clama a mí, te está diciendo, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución de lo que vives, de lo que sientes. Preséntate, no te quedes afuera, no mandes a nadie, preséntate, ven, quiero escucharte. Ese compromiso de la respuesta es algo bello. Dios no solo nos escucha, Él se compromete a responder. ¿Y cómo es esa respuesta? Puede ser un no, pero es una respuesta. Es un sí. Y esas respuestas de sí en Dios es amén. No es que te diga que sí, no. Es que es amén, o sea, así sea. Ese es un sí de Dios. Y otras veces dice, espera. Ese espera puede significar muchas cosas. No estoy listo para esa bendición, no estoy listo para esa respuesta, no estoy listo para recibir lo que Él quiere darme. Quizás necesito un poco de preparación, necesito un poco de apartarme, buscar más de Él, necesito estar más del lado de Él para que la misma bendición no me vaya a dañar, no me vaya a apartar de Él. Yo tengo un amigo por el que orábamos y él decía que él quería ser columna de la iglesia, columna económica para sostener la iglesia, y oramos por él y Dios lo bendijo y le dio una empresa muy grande, pero de pronto no volvió a la iglesia. Y un día, cuando le preguntamos por qué no había vuelto a la iglesia, dijo que no le quedaba tiempo. Pero el domingo tampoco no, el domingo es cuando estoy más ocupado. Recibió la bendición y se fue a cuidar la bendición. Descuidó al que le dio la bendición. Descuidó ese clama a mí. ¿Saben? Ese clama a mí podría ponerle por título el clamor, la puerta abierta. El clamor, la puerta que está abierta desde Jeremías y desde mucho antes. Es interesante ver lo que Dios tiene para nosotros, pero a veces no lo comprendemos. Y el tercer compromiso, el compromiso de Dios conmigo. Ya teníamos una invitación, una respuesta, ahora el compromiso de la revelación. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta de Dios no es solo un alivio temporal, es una revelación eterna. No es para ese tiempo, no es para este momento, no, es eterna, como las cosas de Dios, que no perecen. Pero cuando se refiere o cuando habla de cosas grandes, ¿saben? Ya sucedió algo grande, muy grande. Para ese tiempo de Jeremías, de Isaías, solo era profetizar. Pero para nosotros ya sucedió algo grande. Sucedió el nacimiento de nuestro Redentor. Sucedió hace más de 2000 años y sucedió ahora en nuestra vida. El que nació partió la historia en dos. Por eso cuando yo hablo del profeta Isaías y del profeta Jeremías, digo antes de, es antes de que él naciera. Esas son cosas grandes y ocultas
que el Señor tiene. Pero cuando habla de cosas ocultas, no está hablando de ocultismo, ¿saben? Está hablando de verdades inaccesibles a la raza humana, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es inaccesible y Él es el único que puede, tiene y quiere darnos esas revelaciones. Él es el único que las tiene, Él es el único que sabe. Y cuando dice, clama a mí y yo te responderé, es porque Él personalmente me las va a contar. ¿Cuáles verdades? Esas situaciones que vivo, esas situaciones que no entiendo. Mis hermanos, nuestra oración, nuestro clamor debe ir más allá de las necesidades materiales, mucho más allá. Tenemos que ver las cosas grandes, las que Dios quiere revelarnos. Debemos clamar a Dios para que nos revele su propósito mayor en nuestra vida, su voluntad y las verdades profundas de su palabra. Este tiene que ser el fundamento de nuestra fe, no las cosas materiales puntuales, porque Él ya dijo que las iba a suplir. Nosotros debemos clamar por algo más grande. ¿Qué se le ocurre más grande? ¿Qué se le ocurre más grande que ser hijo de Dios? ¿Qué se le ocurre más grande que haber sido perdonado? Que estar seguros de una vida eterna. ¿Qué se le ocurre más grande? ¿Será que no hay cosas más grandes? Es una reflexión, hay que pensar. También tenemos un clamor. Hay varios clamores. Uno es en tiempos de crisis, en lo personal, en lo que sucede en nuestras vidas, en nuestra familia. Cuando tu vida está sitiada, acorralada, como estaba Jerusalén para ese tiempo, a veces nuestra vida también está sitiada por enfermedades, por deudas, por el pecado, por la duda. Hoy la petición es: no te rindas, no te rindas. Hoy estamos viendo la opción, hoy estamos viendo la promesa, hoy estamos viendo que Dios sabe y nos conoce. Él sabe por dónde estás pasando, Él sabe y permitió por dónde vas. No te rindas, no desfallezcas a lo negativo, a decir: Dios no me oye, Dios no me escucha, o que no nos pase como la gente que dice: yo creo que Dios no existe, porque ¿por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta guerra en el mundo? ¿Acaso es que Dios no la puede parar? Pero estamos viendo que hay condenación. Estamos viendo que Dios está viendo y lo sabe y tiene un propósito, y siempre ha mostrado su propósito, su redención. Siempre nosotros somos fruto de esa redención. Si Dios le habló a Jeremías en estas condiciones, preso, Jeremías en la cárcel, ¿será que Dios te habla hoy a ti, a tu corazón, a tu vida? ¿Será que Él lo puede hacer? ¿Sabes por qué este mensaje se llama el clamor? Es una puerta abierta. El clamor es la puerta abierta. Porque cuando Él dice, como dueño y Señor del universo, clama a mí y yo te responderé, no hay otra opción que esté por encima de esa. Es una puerta, es la oración, es ese privilegio que hemos recibido de presentarnos delante del Padre y contarle nuestras cosas. Él las sabe, sí,
pero quiere que estés cerca, quiere que tú te acerques, que tú no te quedes por fuera, que recibas esas cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros. Pero también existe otro clamor. Ese era un clamor personal, lo que sucede en mi entorno. Pero también existe otro clamor, el clamor por la iglesia, por el nuevo pacto. Nosotros somos producto de ese nuevo pacto. Él lo dijo. Permítanme mirar ahí mismo, en ese capítulo 31, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Y quién es esa paz? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es esa verdad? El Señor Jesucristo. Hay opción, hay esperanza. Ahí nos tenemos que enfocar nosotros. Cuando Él dice, clama a mí, ya tiene un plan, ya tiene un redentor, ya tiene un salvador. Cuando Él dice, clama a mí, es que vengas, que le hables, que Él quiere hablar a tu corazón. Vamos a ver cosas grandes. Sí, hay cosas grandes. La mayor cosa oculta, en ese clamor por la iglesia, estamos hablando de ese nuevo pacto, el que se cumplió perfectamente en el Señor Jesucristo. Está también el clamor, el llamado a la oración misionera. Clamemos por el cumplimiento de la gran comisión. La gran comisión, ¿serán cosas grandes? ¿Serán cosas ocultas? Son grandes, ya son grandes. Oremos para que Dios nos revele cómo podemos ser instrumentos de su plan de redención para los que aún no le conocen. Esas son cosas grandes, son cosas grandes. Esta semana estuvimos por fuera de la ciudad con mi hija y con Emanuel. Donde estábamos es campo, no hay señal de nada y justo se va la luz. Entonces en el campo donde no hay nada y se va la luz, imagínense ustedes cómo son esos días, día y noche. Entonces yo digo, perfecto, voy a preparar mi mensaje. Pero de pronto viene mi hija y me dice, como no hay luz, tenemos crispeta. Hagamos crispeta y cuando llegue la luz, si llega, vemos una película. Pero yo estoy preparando mi mensaje y de pronto viene esa vocecita, esa que a veces nos aparece pero que casi no lo queremos escuchar. Presenta el Evangelio. Y yo, presenta el Evangelio por aquí. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, resumo. Las personas que viven ahí, que trabajan ahí, los invitamos a crispeta y presenté el Evangelio. Solamente estoy siguiendo lo que estaba en mi corazón. ¿Estoy sirviendo a Dios? Sí. ¿Estoy preparando el mensaje? Sí. Pero saben, Él no quería que yo preparara un mensaje. Él prefería era que yo hiciera la acción. 5 personas hicieron decisión de fe. ¿Eso estaba en mis planes? No, ni siquiera me lo imaginaba. Cuando sentí el primer llamado de presente el Evangelio, no sabía a qué se refería, pero Él fue guiando.
Oremos para que Dios nos revele cómo podemos ser instrumentos de su plan de redención, de salvación, para los que aún no lo conocen, y para que nos dé su sabiduría en la evangelización. Mis hermanos, la primera iglesia bautista de Bucaramanga quizás no crece en número aquí, pero crece en Guatiguará, pero que crece en Piedecuesta, pero crece en Florida. Nuestra oración es misionera, nuestra vida es misionera. La iglesia siempre está pensando no en que solamente ellos vengan acá, los que no le conocen, sino que la iglesia va, la iglesia lleva el evangelio, la iglesia crece, quizás no aquí en número mucho, pero afuera sí, allá sí. Es testimonio del pastor Eugenio de cómo ha crecido esa misión. Es impresionante. ¿Fue Eugenio? No. El propósito de Dios, esas grandes cosas que Dios tiene, Él es el que prepara, Él es el que dice cómo, cuándo, dónde. No somos nosotros. Ya para cerrar esta predicación, este mensaje, hagamos una conclusión. Ese clama a mí es un llamado a la acción. Mis hermanos, si usted no se ha dado cuenta, ¿a qué lo llamaron? Lo llamaron a la acción. No lo llamaron por llamar. A mí no me llamaron por llamarme o porque fuera así o así. No, porque Él tenía un plan y yo me tengo que acercar a Él para ver qué es lo que Él quiere de mí. No solamente lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, delante de quién lo quiere. Por eso nos reunimos los domingos, por eso oramos los martes. Por eso, mis hermanos, hay un grupo especial de hermanos que se están preparando para tener su grupo pequeño en casa, que es una gran bendición, es una gran bendición. No todo el mundo puede hacer eso. El hecho de que tú puedas levantar la mano y decir, yo quiero tener un grupo pequeño en casa, es una bendición. ¿Alguna vez oraste? ¿Alguna vez la iglesia oró para que hubiera grupos pequeños? Y está sucediendo a través del hermano Gustavo, a través de nuestro pastor. Se están preparando. Pero quien prepara y hace y germina la semilla que ustedes llevan es el Señor. Entonces, estamos ahí. Estamos clamando. Cuando dice clama a mí, no es que me pides para el almuerzo. No, Él dijo que eso ya estaba solucionado, que sus hijos ni su descendencia mendigarían pan. Así está escrito. Mis hermanos, tenemos que orar, clamar, auxilio para las cosas grandes y ocultas, para que no nos quedemos ahí pequeños, porque el que nos llamó es grande, es fuerte, es poderoso. Pregunta, una pregunta de reflexión solamente. ¿Qué carga has estado llevando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hace que no te acerques a clamar? Si Él te está esperando y te está diciendo, yo te responderé y te enseñaré, así como dicen Romanos, tienes dudas con la palabra, clama a Él, pídele. Está escrito en Romanos 8, al final del capítulo, dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué carga llevas? ¿Cómo está la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus papás? Es una carga, es difícil de llevar. ¿Cómo está
tu vida física, el dolor, la adversidad, la estrechez. Clama. Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Y así como está escrito, las cosas de Él no son pasajeras, son eternas. Hoy Dios extiende la misma invitación. Clama a Él. ¿Por qué debo clamar a Él? Porque Él nos responderá y nos mostrará el poder de su propósito que nuestra mente aún no comprende. Cuando oramos, pensemos en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Esas son cosas grandes. Cuando tú solamente hablas, yo no sé quién estaba más sorprendido, si ellos escuchando lo que yo decía o yo escuchándolos a ellos cómo respondían, cómo aceptaban, cómo iban casi que más adelante que yo. Estas cosas lo estremecen a uno porque no son mías. Son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros. En medio de la tristeza porque no había luz, en medio de la angustia porque se estaba dañando la comida en la nevera, Dios viene y hace estas grandes cosas. Así sucede en cada grupo pequeño. No te desanimes. Ven a tu grupo pequeño. Tú no sabes cuándo alguien va a levantar la mano y va a decir: acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. No te desanimes. Él es el que pone el tiempo. Clama. Cuando sientas que la duda, la adversidad te gana, clama. Él prometió que te iba a responder. Él prometió que te iba a enseñar. Él te prometió que te iba a sustentar. Si sostiene el cielo y la tierra, lo sustenta, lo firma, lo confirma, ¿por qué no a ti y por qué no a mí? Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje que a mí me dice que no solamente es el alimento, el pan diario por el que yo debo orar, o por el trabajo, o por la empresa. Hay cosas grandes, mucho más grandes, que nos llevarán a Dios. Y Él se sentirá complacido de tu presencia. Gracias, mis hermanos. Hoy quería reflexionar en ese clama a mí. No lo dijo cualquiera, lo dijo Dios. Es una invitación especial. Quédate con ello. Clama a mí. Gracias, mis hermanos. Permítanme orar para yo cerrar y pedirle a nuestro pastor que nos regale una oración de despedida y una oración de bendición, protección y salida para los jóvenes. Permítanme orar, mis hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor, por tus promesas, por tu bondad. En momentos de aflicción, Señor, cuando todo es oscuro, cuando todo pareciera que nos daña, cuando todo no parece salir bien, Señor, apareces tú y dices a tu profeta, y nos dices a nosotros hoy: clama a mí, Señor. Queremos tomar, Señor, esta promesa tuya, que tú nos atiendas, que tú nos veas, que tú nos dirijas, que tú, Señor, tomes nuestra vida y nos lleves, Señor, de la mano. No nos sueltes, Señor. Hoy queremos recordar que tú lo dijiste, que tú lo pediste, que tú lo escribiste. Clama a mí y yo te responderé. Que sean palabras que están en mi corazón cuando quiero hacer algo, cuando quiero decir algo, cuando quiero, Señor, que algo suceda. Yo quiero venir a ti y clamar. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Señor, gracias por el privilegio que me das.
En tu nombre, Señor Jesús, he orado, he hablado. En tu nombre, Señor Jesús, ponemos este día. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.